La diabetes es una enfermedad que las personas pueden controlar e incluso superar, depende de la clase de diabetes que presenten. Este no es un tema genético, el número de diabéticos crece todos los días. Para que se hagan una idea, en 1980 había 50 millones de diabéticos y hoy día hay más de 500 millones de personas con esta patología en el mundo. El problema tiene varias causas, desde una mala recomendación por parte de los profesionales de la salud hasta una mala alimentación. Los indicadores que reflejan la diabetes en una persona son los siguientes: glicemia en ayuno mayor a 125, después de una carga de glucosa, mayor a 200 o una hemoglobina glicosilada por encima de 6, 4. Hace 20 años eran un poco más permisivos los índices, el paciente debía tener el azúcar de 140 en adelante y eso era considerado diabetes. Hoy día se requiere 125 para diagnosticarla y esto es para poder empezar a medicar a los pacientes desde antes, pero eso no lo inventan los médicos. La causa de la diabetes está relacionada con la insulina u hormona que se produce en el páncreas. Ahora, la glucosa entra a la sangre para ser distribuida por todo el cuerpo y se guarda para la energía que vamos a generar más adelante. La insulina permite que la glucosa entre a las células. Ella es quien le abre la puerta y le permite entrar, demostrando que la insulina es muy importante, ya que es la que ayuda a manejar el azúcar en todo el cuerpo y es la hormona que más ayuda a hacer el estímulo para formar grasa. Los diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 se ve en niños y adultos. Aquí el páncreas no produce insulina. Es una enfermedad con un origen autoinmune. El páncreas termina anulando completamente la producción de insulina, ya sea por virus o por permeabilidad intestinal. Entonces es cuando entra glucosa a mi cuerpo. Mi páncreas, al no producir insulina, la glucosa se queda por fuera de las células y al no entrar glucosa a las células comienza un mecanismo que se llama cetosis, que podría ser un buen mecanismo, pero cuando se activa en combinación con el exceso de azúcar afuera de la sangre, se empiezan a generar muchos estragos y hace que el cuerpo entre en un estado que llamado acidosis. Es por eso que los pacientes con diabetes tipo 1 pueden presentar una cetosis o acidosis diabética, que es completamente diferente a la cetosis saludable obtenida de una dieta cetogénica. Este tipo de diabetes la padece solo el 3% de la población mundial, lo cual no quiere decir que no sea importante. Los pacientes con esta enfermedad son muy delgados y necesitan inyectarse insulina de por vida. El siguiente tipo de diabetes es la tipo 2, que también se presenta en niños y adultos. Al empezar a comer alimentos como azúcares, jugos de fruta y ultraprocesados, se estimula una y otra vez la producción de insulina hasta llegar a un punto en que las células se van a llenar de glucosa, y cuando las células están llenas, la insulina empieza a exportarla en forma de grasa tanto al músculo como al hígado. Cuando la insulina ya no puede emitir más azúcar dentro de la célula, esto se conoce como resistencia a la insulina. La mala alimentación, los excesos y comer más de 3 veces al día termina por hacer que el cuerpo olvide la forma correcta de responder, cómo se maneja la insulina y saber cuál es la producción de insulina adecuada. El cuerpo empieza a generar patologías como este tipo de diabetes, prediabetes e hipoglicemia. La diabetes tipo 2 la padece el 97% de la población mundial. El tema de la mala alimentación es un círculo vicioso muy difícil de romper, ya que tiene efectos sobre el cerebro en forma de adicción, haciendo que las personas quieran estar comiendo todo el tiempo. El exceso de insulina es muy peligroso, ya que termina siendo una inflamación en toda la red arterial, haciendo que las arterias se endurezcan y que dé origen a la hipertensión arterial. Tema que menciono en el vídeo de la tensión arterial. También es la responsable en ovarios poliquísticos, triglicéridos elevados, acné, entre otros. En nuestro siguiente vídeo vamos a hablar de una alimentación que nos permita vivir sin diabetes. No te lo pierdas. Si te sientes identificado con el tema mencionado aquí o con alguno de sus síntomas, no dudes en consultar con tu médico de confianza, para evitar que estas condiciones desmejoren tu calidad de vida. No dejes de consultarle cualquier cambio que puedas detectar, ya sea a nivel físico o emocional. Tu salud es muy importante. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que te haya gustado. No olvides compartirlo con familiares y amigos que lo puedan necesitar. Si te gusta el contenido de mi canal, considera suscribirte.